¿Alguna vez te has detenido a pensar sobre lo que realmente está en juego en el actual conflicto entre Israel y los grupos que lo atacan? A lo largo de la historia, el antisemitismo no solo ha herido a la nación de Israel, sino que también ha atacado el corazón de la fe cristiana. En esta era de desinformación, es vital que entendamos la batalla entre el bien y el mal y cómo esto se relaciona con nuestra responsabilidad como cristianos. Exploremos cómo la lucha de Israel no es solo por su supervivencia, sino por la defensa de valores que nos tocan profundamente. Acompáñanos en este vídeo y descubre cómo esta guerra se refleja en nuestra fe y en el llamado a defender la verdad en tiempos de crisis. Quédate con nosotros. Comencemos nuestra reflexión sobre el antisemitismo, un fenómeno que no es solo un eco del pasado, sino una realidad que aún resuena en nuestros días. Desde tiempos antiguos, los judíos han enfrentado persecuciones e injusticias que han moldeado sus vidas y su identidad. Es crucial que comprendamos que el antisemitismo no es una cuestión aislada, se entrelaza con la historia de la humanidad. Durante la Edad Media, la desinformación y la intolerancia alimentaron una imagen distorsionada del pueblo judío, llevando a atrocidades, como las expulsiones y los masacres. El Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia, nos recuerda la capacidad humana para el mal y la necesidad de vigilancia. Con la fundación del Estado de Israel en 1948, el sionismo no solo representó el deseo de un pueblo por un hogar, sino que también reconfiguró la narrativa en torno al antisemitismo. Para nosotros, los cristianos, la existencia de Israel no es meramente una cuestión política, es un cumplimiento de las promesas de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a entender y apoyar la lucha del pueblo judío, reconociendo que su historia está intrínsecamente ligada a nuestra fe. Necesitamos ser conscientes de las lecciones del pasado, ya que sólo así podremos abordar el presente con responsabilidad y compasión. Profundicemos en esta cuestión y entendamos cómo la lucha de Israel resuena en nuestro llamado como cristianos y defensores de la verdad. En la actualidad, el antisemitismo ha tomado nuevas formas y se ha manifestado de maneras preocupantes en diversas partes del mundo. Desafortunadamente, no se limita a discursos de odio aislados, sino que se ha convertido en una ideología que permea movimientos sociales y políticos. Durante eventos como la masacre del 7 de octubre, observamos una ola de celebración entre grupos que no solo deshumanizan al pueblo judío, sino que también apoyan abiertamente actos de violencia contra Israel. Esto es alarmante, especialmente cuando partidos políticos y figuras públicas se manifiestan a favor de acciones que no buscan justicia, sino la destrucción. Para nosotros, los cristianos, es fundamental reconocer que esta realidad es un reflejo de una lucha mayor entre el bien y el mal. Cuando vemos apoyo al Hamas y a otras organizaciones terroristas, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos posicionarnos? La Biblia nos enseña a amar y defender a los oprimidos, y esto incluye estar del lado del pueblo judío en sus batallas. La presión internacional contra el antisemitismo es más importante que nunca, ya que el silencio ante el odio solo lo alimenta. Debemos comprometernos a ser voces de verdad y compasión, llevando el mensaje de amor y justicia en un mundo que, muchas veces, parece alejarse de esos valores esenciales. Como cristianos, estamos llamados a actuar y ser luz en medio de la oscuridad. Esto significa que no podemos permanecer en silencio ante el antisemitismo o cualquier forma de opresión. Nuestra comunidad debe unirse en oración y acción, clamando por la paz en Jerusalén y por la liberación de aquellos que aún están en cautiverio. Al orar por la paz, no estamos solo pidiendo un alto el fuego, estamos clamando por la restauración del corazón humano, que solo puede ser realizada por el amor de Cristo. Es fundamental que la comunidad cristiana reconozca el sufrimiento de los palestinos, que también son víctimas de la opresión y del extremismo. Al mismo tiempo, necesitamos entender que apoyar al pueblo de Israel en su lucha contra el terrorismo no significa ignorar el dolor de los palestinos. En cambio, debemos buscar un equilibrio donde prevalezcan la verdad y la justicia. El llamado de Cristo es que luchemos por la verdad y nos manifestemos contra el odio, independientemente de dónde provenga. Debemos ser defensores de la justicia, promoviendo diálogos que puedan llevar a la reconciliación y al entendimiento mutuo, siempre a la luz de la palabra de Dios.
En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente, es imperativo que la comunidad cristiana busque la verdad y se informe sobre la realidad del conflicto israelo-palestino. No podemos permitirnos ser guiados por narrativas tendenciosas que promueven el odio y la división. La educación es una herramienta poderosa. Al conocer la historia y la complejidad de este conflicto, podemos defender de manera más efectiva los valores que Jesús nos enseñó. También debemos armarnos con información correcta para combatir el antisemitismo y cualquier forma de injusticia. Esto implica no solo leer sobre el tema, sino también escuchar las voces de quienes están directamente afectados por esta realidad, ya sean israelíes o palestinos. Usemos plataformas sociales y espacios de diálogo para compartir información verdadera y desmascarar las mentiras que circulan. Al hacerlo, podemos crear un espacio donde la compasión, la justicia y la verdad prevalezcan, permitiendo que el amor de Cristo brille a través de nosotros en tiempos de conflicto y división. En tiempos de crisis, la oración se convierte en un poderoso instrumento de cambio y esperanza. Como cristianos, estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén y por todos aquellos que sufren en medio de este conflicto. La oración no es solo un acto de fe, sino también una declaración de que creemos en el poder de Dios para transformar corazones y situaciones. Al interceder por Israel y los palestinos, nos unimos al propósito divino de restaurar la paz y la reconciliación. Además, nuestra solidaridad debe manifestarse en acciones concretas. Debemos apoyar iniciativas que promuevan el diálogo y la comprensión mutua entre los pueblos. Los proyectos que buscan ayudar a las comunidades afectadas, independientemente de sus creencias u orígenes, son esenciales para mostrar que el amor y la compasión no conocen fronteras. Por lo tanto, involucremos y seamos voces que claman por paz, justicia y reconciliación, recordando siempre que estamos llamados a ser instrumentos de Dios en este mundo tan necesitado de su luz y amor. En un mundo inundado por información muchas veces distorsionada, es vital que busquemos la verdad. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de discernir lo que es real y lo que es manipulado. La verdad es la base sobre la cual construimos nuestra fe, por eso, necesitamos equiparnos con un conocimiento sólido sobre los eventos que rodean al antisemitismo y al sionismo. Esto nos permitirá defender a Israel y los derechos del pueblo judío con convicción. Investiga, estudia y comparte fuentes confiables que retraten la realidad de los acontecimientos. Cuando escuchemos alegaciones de que Israel actúa de manera desproporcionada, necesitamos estar listos para explicar que la situación es compleja y que muchas veces lo que se presenta es una narrativa unilateral. Esté preparado para desafiar el antisemitismo donde quiera que se manifieste, defendiendo la verdad y educando a quienes te rodean. Después de todo, la desinformación puede ser tan perjudicial como la violencia, y es nuestro deber combatirla con la luz de la verdad. Ahora que estás más informado sobre la realidad del antisemitismo y la importancia del sionismo en nuestra perspectiva cristiana, queremos que seas parte de esta lucha por la verdad. No permanezcas en silencio ante las injusticias y desinformaciones. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Juntos, podemos difundir el mensaje de paz y defensa de los derechos del pueblo judío. Y, sobre todo, recuerda orar por la paz en Jerusalén y por el fin del sufrimiento, tanto del pueblo israelí como del pueblo palestino. Tu voz y tus acciones pueden hacer la diferencia.